Hola, te saluda Dante Zagar. Muchas gracias por estar escuchando este nuevo capítulo del podcast, que lo primero que debo decirte, y más bien como una advertencia, es que como se los comuniqué a través de las publicaciones que se pueden hacer en Facebook, recientemente me cambié de casa y resulta que todos mis vecinos están haciendo construcciones, o aparentemente todos están haciendo construcciones en sus casas. Entonces te pido que seas tolerante ante los ruidos que posiblemente se puedan meter en esta grabación. Sonidos de construcción, algunos golpes o algunos camiones dejando caer cosas, ¿verdad? Pero más bien quise hacer este episodio y continuar con las grabaciones para no dejar tan vacío el canal durante tanto tiempo. No estoy pudiendo grabar tanto contenido como me gustaría, pero poco a poco vamos a retomar el ritmo que llevábamos hace algunas semanas. Bien, mira, lo primero de lo que me gustaría hablarte es sobre todas las personas que tienen mucho tiempo siguiendo este canal, que se han dado cuenta que por alguna razón que pareciera incomprensible, pero la verdad es completamente mi culpa que este canal no tenga más reproducciones, no sea seguido por más personas. Primero te agradezco mucho por las cosas que me dices, que tú quisieras que el canal tuviera mayor impacto. Yo también lo quisiera, pero pues definitivamente a veces por cosas del trabajo y cosas que nos impiden seguir con la creación de contenido, YouTube penaliza los canales como el mío. Y simplemente vamos a dejarlo como que esa es la razón. Imagínate que antes de hacer este tipo de contenidos donde nada más era mi voz, yo hacía otro tipo de videos. Tengo muchos años en esto de YouTube. Desde siempre ha sido puramente por entretenimiento, por un tipo de distracción para mí. Nunca he buscado las grandes audiencias. Sabes perfectamente que mis temas no son para todo tipo de personas, no es un contenido ameno, no es el tipo de contenido que le gusta a YouTube. Esto súmale a que todo el tiempo que he dejado de no subir videos, eso hace que el algoritmo de YouTube de alguna forma marque el canal, le pone una pequeña marca negativa y no le da la suficiente exposición. Si bien creo que este contenido no es para que tengan los millones de seguidores, sí pienso que podría tener un poco más, sobre todo, o tal vez ustedes me están confundiendo y sus amables comentarios, sus palabras que siempre me dan de aliento para que continúe con el contenido, me hace pensar que podría gustarle a muchas más personas de las que realmente nos están escuchando. Y eso a mí también en algunas ocasiones me frustra. Entiendo perfectamente que ustedes me dicen estas palabras para apoyarme, lo cual les agradezco mucho. Y simplemente quiero dejarlos con este pensamiento que yo tengo. Ha sido culpa del autor, ha sido culpa mía que el canal no crezca más. Tal vez si hubiera dormido un poco menos para poderle dedicar el tiempo suficiente a este canal, o tal vez si hubiera hecho menos cosas que para entretenerme y dedicarle todo mi tiempo libre al canal, tal vez fuera un poco más grande, pero no es así. Entonces, pero la verdad es que te digo todo esto porque tengo muchas ganas de que de verdad el contenido llegue a más personas. Por eso te digo que no me voy a rendir, por lo menos durante estos tiempos, y mientras pueda voy a seguir subiendo contenido. Y tengo un plan, tengo una idea que quiero seguir y me encantaría tener tu opinión y saber si contaría con tu apoyo. Mira, la idea que tengo es seguir publicando contenido en este canal, bien, seguir subiendo los videos y quiero cumplir con una agenda, un cierto número de videos a la semana. De diversos temas. No sé si ya te has dado cuenta de los tipos de contenido que subo, que uno es las 5 historias cortas de terror, otros son los 5 datos perturbadores, que así le puse obviamente para tratar de tener más tracción, para que este sea como el contenido popular que cualquier persona podría escucharlo sin problema. El otro tipo de contenido es las historias que escribo, las que son un poco más largas, que superan los 10 minutos
en su mayoría, que es lo que más me gusta hacer y que pienso que todos los contenidos van enfocados a hacer crecer esas historias. Bien, que incluso he llegado a dividirlas como en una especie de serie que consta de 3 partes. Por ejemplo, la más reciente que me gustó mucho fue la de el mimo que hizo un pacto con el diablo. Tú puedes escucharla, está en el canal. De verdad que es una de las series que más me ha gustado escribir y más me ha gustado el resultado, lo que resultó al final de todo el trabajo que se puso sobre esa serie. Me gustó mucho cómo quedó. Y el último tipo de contenido son 4 que hasta hoy he pensado subir al canal. Son estos podcasts, donde, como te lo dije desde el primer capítulo, esto me ayuda a comunicarme más abiertamente con ustedes. No quiero sacar a las personas del estado inmersivo que busco provocar, tanto en los videos de historias cortas como en las historias más largas. A lo que me refiero es que en esos videos no me parece bien saludarte de esta forma, agradecerte por el apoyo, pedirte tus opiniones, pedirte lo que piensas, los comentarios que tienes sobre este contenido. Este podcast justamente me sirve para todo esto. Bien, entonces esos son los 4 tipos de contenidos que quiero estar subiendo semanalmente al canal. Esto quiere decir que voy a tratar de subir 4 videos a la semana. Obviamente muchas semanas voy a fallar, ¿de acuerdo? Voy a poner lo mejor de mí para que cada semana salgan esos videos. Por lo menos trato de publicar uno a la semana cuando me es imposible cumplir con los 4. Y para que tú sepas qué tipo de contenido vas a ver en los videos, le estoy poniendo una especie de código de color en la esquina izquierda de la parte de abajo. Los 5 datos perturbadores llevan una especie de bandera amarilla. El podcast lleva una bandera roja, y así, etcétera. No me acuerdo de todos los colores, pero de esa forma tú puedes identificar qué tipo de contenido es. Porque algunas personas están en este canal nada más por las historias largas. A muchas personas no les interesa para nada los podcasts. Y es es válido. Te agradezco mucho por estar aquí, por la razón que sea. Y de esa forma tú sabes que si algún tipo de contenido no te interesa, pues ya ves marcada con esa bandera, con ese código de color, para que no pienses que vas a ver un video largo cuando son 5 historias cortas. Esa es la intención de ponerle esos colores. Pero aún así, si tú estás aquí por algún tipo de contenido y piensas que otro no te puede gustar, nada más hazme un favor, nada más dale una oportunidad a los otros videos. Nada más escucha 1 o 2 de los otros videos, de los otros tipos de contenido, y ya, si de plano no te gustan, pues es totalmente entendible. Pero sí te diría que les dieras una oportunidad, porque, por ejemplo, las historias cortas, es verdad que la mayoría las escribo yo, pero como te lo he dicho, algunas otras son basadas en historias de internet que son muy entretenidas. A lo que me refiero es que dejando de lado lo que yo pueda llegar a escribir, en internet hay historias muy buenas, de las cuales yo las versiono, yo hago una versión diferente a lo que estoy leyendo. Ya te había comentado mi proceso para escribir. Es que leo las historias en internet y las leo una sola vez, y en base a lo que llegué a retener, que normalmente pues son las ideas más impactantes, más interesantes, lo que más me llama la atención, en base a eso yo reescribo las historias. Y esa es la forma cuando la historia no es algo original mío que salió de mi imaginación y es basada en una historia de internet, esa es la forma en la que la hago. Y muchas de las 5 historias cortas son historias que existen en internet, que son muy buenas, y que yo te pediría que les des una oportunidad. Igual los 5 datos perturbadores, pues son datos interesantes, datos oscuros que pueden ser muy llamativos para muchas personas. Bien, entonces eso era lo primero que te quería decir. Otra cosa es que me pasó algo muy, muy interesante y muy desafortunado también. En mi búsqueda de tratar de darle más tracción a este canal y conociendo la tendencia que tiene TikTok, pensé que si era capaz de desarrollar un canal largo, un perfil con muchos seguidores en TikTok, de esa forma podría mandar tráfico de TikTok hacia este canal de YouTube. Y de hecho, de esa forma fue como nacieron las 5 historias cortas.
Si te das cuenta, todas estas historias duran menos de un minuto. La intención era subir estas historias una por día. Al principio eran 7. Ya cuando me rendí con TikTok, y en un momento te voy a decir el por qué, que prácticamente TikTok me obligó a abandonar su plataforma, fue cuando empecé a hacer 5 al día y decidí, para que esas historias no se perdieran, publicarlas así en segmentos de 5. De esa forma he tenido contenido por adelantado que me ha ayudado a no dejar por lo menos de subir un video por semana a este canal. Bien, pero como te digo, la intención original era hacer crecer un canal de TikTok. Bien, en este momento déjame abrir la aplicación de TikTok para decirte exactamente cuántos seguidores tengo en la cuenta. Tengo 33,000 seguidores. Llegué a tener 33,600. Algo así. Estaba cerca de los 34,000. Si no recuerdo mal, incluso creo que llegué a los 34,000, pero he perdido muchísimos seguidores. Bien, te voy a poner algo sumamente interesante en pantalla. Si estás escuchando esto en Spotify, pues, y te interesa de lo que te estoy hablando, puedes ir al canal de YouTube, buscarme como Dante Zagar y ver este gráfico que te voy a poner. Cuando tú configuras una cuenta de TikTok como empresa o como... creo que le llaman cuenta profesional, la verdad no recuerdo qué nombre utiliza TikTok para este tipo de cuentas, pero el caso es que ya no eres una cuenta común y corriente y empieza TikTok a darte estadísticas sobre la actividad de los usuarios en tu cuenta. Quiero que veas esa gráfica que estoy poniendo en pantalla. Mira, yo llegué a tener en TikTok y fue un trabajo que estuve haciendo alrededor de 6 meses, si no recuerdo mal. 6 meses subiendo video todos los días. Bien, llegué a tener diario en TikTok más de 2,000 seguidores. Y estaba cerca, creo, de los 2 millones de reproducciones cada 28 días. La verdad, la cuenta estaba creciendo de una forma que yo no lo esperaba. Estaba creciendo mucho porque a muchas personas le llama la atención este tipo de historias, ¿no? Todas las historias que tú has podido escuchar en este canal, esas 5 historias cortas, resultan ser interesantes y muy amenas porque se escuchan muy rápido, duran menos de un minuto. Estaba creciendo de verdad mucho el canal. Llegué a tener, como te digo, 2,000 seguidores al día. Mira lo que pasa. De repente, de un día para otro, es lo que está mostrando esta gráfica. De un día para otro TikTok me corta de tajo el alcance. Porque, a ver, se podría pensar, simplemente fue que pues la calidad fue disminuyendo, que al principio estábamos haciendo buenas historias, que no creo que sea el caso, porque suponiendo que mi capacidad para escribir historias cortas no es muy buena, y de verdad yo fui perdiendo esa capacidad, yo fui perdiendo esa forma de hacer contenido que al principio le gustaba a la gente y después le fue dejando de gustar. Me parece poco probable porque además de lo que yo escribía, tomaba historias de internet. Entonces, en los últimos días que subí contenido, fueron de las mejores historias que encontré. No creo que sea el caso de la pérdida de calidad en el contenido. Además, si ese fuera el caso, si simplemente por alguna razón mi contenido le dejó de gustar a la gente, la pérdida de visualizaciones, la pérdida de seguidores, la pérdida de minutos viendo mis videos, se va perdiendo de forma gradual. Es imposible que de un día a otro pase esa pérdida tan abrupta. De verdad te lo digo, es imposible. Se nota que esto fue un dedazo. Por alguna razón TikTok me cortó el alcance de tajo. De un día para otro, de estar ganando 2,000 seguidores diarios, pasé a ganar 5. Otro día veía que me seguía una persona nueva. Hice algo mal, no sé, algo pasó con TikTok que no le gustó mi contenido y bloqueó el alcance de mi perfil. Fue una verdadera lástima porque la idea que yo tenía, y de verdad que con el crecimiento que vi, no se me hizo para nada algo descabellado, era llegar a la cuenta a 100,000 seguidores y a raíz de ahí pedir a toda la gente que me siguiera en YouTube. Creo que esto hubiera hecho que el canal creciera mucho más, que era la intención principal por eso estábamos subiendo videos todos los días.
Desafortunadamente pasó eso. Y como lo puedes ver en la gráfica, en vez de seguir ganando suscriptores, los empecé a perder. Y cada mes veo cómo van bajando ciertos cientos de seguidores. Y además tú sabes que la plataforma de TikTok es muy extraña. Ni siquiera es tan relevante la gente que te sigue porque un porcentaje muy pequeño de la gente que me sigue ve los videos. Y bueno, eso fue lo que pasó con TikTok. Algunas personas a las que consulté que pienso yo que saben más que yo sobre el tema, me dicen que posiblemente lo que hice fue cambiar de una cuenta común y corriente a una cuenta profesional. Y en el momento de cambiar la profesional fue la razón por la que TikTok me cortó el alcance. Porque TikTok ya estaba aceptando que las personas inviertan en la plataforma para mostrar anuncios. Fue lo mismo que pasó con Instagram. Cuando Instagram empezó a crecer desproporcionalmente y empezó a meter anuncios en la plataforma, el alcance orgánico, el alcance por el que no se paga, se redujo muchísimo. Entonces por eso podría sonar lógico que si yo cambié a una cuenta profesional, ese tipo de cuentas que pueda hacer anuncios, lo que TikTok quiere es que gastes, que inviertas tu dinero en ellos. Por eso te quita el alcance orgánico. Si quieres que te vean, paga. Ya no voy a mostrar tu contenido de forma gratuita. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que desde el momento en el que yo vi que se podía cambiar la cuenta a una cuenta profesional, lo hice. A lo que voy es que estuve muchos meses con una cuenta profesional y creciendo más de 2,000 seguidores diarios. Entonces, si alguna persona de las que me está escuchando tiene alguna idea de qué fue lo que pasó, me encantaría de verdad escuchar sus opiniones, sus comentarios, porque yo no tengo idea de qué fue lo que pasó y me parece algo bien extraño. Incluso, obviamente traté de enviarles un mensaje a la gente de TikTok en la parte de ayuda. Tiene una sección donde puedes mandar mensajes, pero evidentemente no me contestaron y nunca me van a contestar. Y me parece muy interesante, sobre todo, pues, más allá del trabajo perdido, que pues si bien no sirvió mucho subirlo a TikTok, pero me está funcionando o me está sirviendo mucho para mantener este canal con contenido. Me sería muy interesante saber de verdad qué fue lo que pasó. O es que a TikTok no le gustan las historias de terror, porque he visto canales de terror muy grandes en TikTok. No sé, no tengo la menor idea de qué pasó. No sé si tú de alguna forma podrías explicármelo, si tienes alguna idea de qué pudo haber pasado. Me parecería interesante saberlo. Pero lo que sí puedo decirte es que no sé si este aspecto de mi personalidad sea bueno o sea malo, pero suelo ser muy terco y suelo aferrarme a conseguir las cosas que quiero pensar que soy capaz de conseguir. Y no voy a rendirme todavía con TikTok. Si es verdad que ya no voy a hacer los videos con formato para TikTok, lo voy a hacer con formato para YouTube. Las 5 historias cortas ya van a tener un video cuadrado, como el video normal de un video de YouTube. Voy a seguir subiendo contenido a esa plataforma, pero lo voy a hacer con una cuenta nueva. Suponiendo que algo hice mal mientras estaba subiendo los contenidos todos los días, suponiendo que fue un problema técnico, algún tipo de amonestación que me pusieron sin que yo me enterara de qué fue lo que realmente pasó, voy a suponer eso, voy a crear una cuenta nueva desde cero y voy a empezar a subir los videos. Esto lo voy a hacer por 28 semanas y vamos a ver cuál es el resultado. Bien, nada más te quería comentar esto, sobre todo para saber si hay alguien en la audiencia que podría darme un comentario sobre qué diablos pasó y para no volver a cometer el mismo error. ¿De acuerdo? Y quería abrir este podcast con este tema, contándote lo que me pasó en TikTok, porque justamente la historia que traigo para esta ocasión es algo que me escribieron, me hicieron el favor de compartirme su experiencia y me pareció de verdad muy interesante, sobre todo porque he visto una gran cantidad de este tipo de videos en TikTok, en la plataforma de TikTok, pero yo siempre creí, como tantas y tantas cosas, que era algo fabricado, que era mentira, que el autor de los videos estaba provocando esas cosas paranormales
que pasaban en sus videos simplemente para ganar una mayor audiencia, que en muchas ocasiones es así, ¿de acuerdo? Pero hay algo en la historia de la persona que me envió su experiencia con la plataforma de TikTok, que decir que TikTok tuvo que ver es un agregado. Simplemente estaban pasando cosas extrañas en la casa donde él vivía. Esta persona me pide permanecer anónimo. Como te lo he dicho, puedes compartirme tus historias. Te dejo el link de Messenger de Facebook en la parte de la descripción de este video. Ya sea que lo estés viendo en Spotify o en YouTube, busca el link en la descripción. Es un video de Messenger donde me puedes escribir y contarme tus experiencias. Y siempre que quieras que comparta alguna experiencia que tuviste, recuerda decirme si quieres que sea anónimo o si quieres que mencione tu nombre verdadero o tu nombre de usuario. Pero esta persona que me pide mantenerse anónimo me compartió algo que de verdad me hizo dudar si todas las cosas que dicen ser paranormales que pasan en TikTok de verdad son cosas fabricadas, o en algunas ocasiones, en muy pocas, en casos muy especiales, de verdad las cámaras que están grabando esos videos para el formato de TikTok han captado algo que no es tan sencillo de explicar. Porque mira, esta persona me cuenta cómo, al igual que me pasó a mí, recientemente se cambió de hogar. Él está viviendo en una casa nueva después de haber vivido durante toda su vida en la casa de sus padres. Me dice que fue un cambio muy radical en su vida porque él vivía en un pueblo no muy desarrollado y pasó a vivir a una ciudad. Bueno, vive en la Ciudad de México en estos momentos, en un departamento de la Ciudad de México. Lo único que me dice y me lo remarca mucho es que la zona donde vive es mucho más insegura que donde vivía con sus padres. Es una zona donde constantemente se sabe que hay personas que están asaltando o que sufren de algún tipo de violencia. Pero me dice también que esto no es un tema que le quite el sueño, que para él no hay mucho problema con esto, nada más tiene sus precauciones. Trata de nunca andar solo por la calle y pues simplemente, como te digo, lo que hace es se cuida y no le presta mucho atención a ese tipo de temas. Me dice que nunca ha sido una persona demasiado temerosa, que siempre ha tratado de verle el lado bueno a las cosas, el lado positivo, y que incluso él, y me identifico un poco con él, es un poco cerrado con las noticias negativas. A él no le importa ver en los noticieros locales la inseguridad que hay en su zona, no le importa leer periódicos, ni siquiera es afecto a cuando algún vecino, algún conocido le está tratando de contar algo negativo que pasó en el lugar donde vive. Él me dice que prefiere no saberlo porque pues tiene mucha razón, de esa forma vive más tranquilo y a final de cuentas tener esa información, pues de qué te puede servir, qué puedes hacer al respecto para remediar toda la inseguridad de un lugar en el país. Y me dice que de esa forma él se mantiene tranquilo. Me cuenta que esto no era algo que realmente le preocupara demasiado, pero lo que sí llegaba a incomodarle mucho, hacerle pasar un mal rato, es que a ver, él no se salió de su casa por gusto, por así decirlo. Es lo que me cuenta. Me dice que a la edad de 20 años él dejó la casa de sus padres y fue más por necesidad, por tener que encontrar un trabajo que le fuera un poco mejor pagado del que tenía, y para estar cerca de este trabajo, para que le fuera conveniente el transporte de su trabajo a su casa, se tuvo que mudar de la casa de sus padres. Bien, y esta misma razón fue por la que él no tuvo mucha opción para elegir dónde vivir. Simplemente sus parámetros fueron que esté cerca de mi trabajo y que el precio sea accesible para mí. Entonces lo que me cuenta fue que lo que de verdad le preocupaba por alguna razón es que él vivía muy cerca de un cementerio o como le llamamos aquí, de un panteón. Y
me dice también que él todos los días tenía que pasar por un costado de este cementerio para tomar el transporte público que tomaba todos los días para llegar a su trabajo. Entonces, todos los días tenía que pasar por este cementerio. Ahora, hay algo que me cuenta que yo pienso más bien que es algo que le pasa a muchas personas, pero que es autoinfluido, que ellos mismos se lo provocan. Y es que me dice que siempre que pasaba por ese cementerio, sentía una vibra muy, muy extraña. Que a ver, tal vez en mi posición de ser un poco, de no ser muy creyente en estas cosas, me es difícil para mí entender a qué se refieren cuando dicen que sintieron una vibra extraña. Yo he estado en cementerios de noche y nunca he llegado a sentir esta vibra que muchos dicen que pueden sentir en este tipo de lugares. Una vibra negativa, espesa, que los hace de verdad tener reacciones físicas como que la piel se les eriza. Ese tipo de reacciones que, como te digo, yo no lo llego a entender porque yo no creo en este tipo de cosas, pero sí he escuchado que muchas personas dicen sentir esta vibra extraña cuando están en un lugar similar a este. Y es lo que me cuenta él, que todos los días cuando pasaba por ese cementerio a tomar su transporte público para llegar a su trabajo, sentía esa vibra extraña que lo hacía sudar frío, que le provocaba reacciones en su cuerpo que difícilmente se pueden explicar como algo normal, como algo natural que te pasara en el día. Porque obviamente, esto no me lo menciona, pero creo que el único momento del día en el que se sentía así era cuando pasaba por este cementerio. Entonces para él fue muy impresionante, o le llamó mucho la atención, que siempre que pasaba por ahí sentía esta sensación extraña. Que no sé si me explico, pero creo que me puedes entender cuando te digo que es algo que se puede provocar a sí mismo, que simplemente sus creencias, las cosas que ha experimentado en su vida, las cosas que ha escuchado, que mucha gente le ha dicho que existen este tipo de fuerzas, él al pasar por un lugar tan representativo como un cementerio, que tantas personas dicen que ahí pasan cosas extrañas, puede ser que él mismo se esté provocando estas reacciones. La mente es sumamente poderosa, al igual que te puede hacer salivar cuando piensas en que te estás comiendo un limón, puedes provocarte ataques de pánico tú mismo. Es perfectamente creíble que esta sensación extraña como de vibras negativas también te lo estás provocando tú mismo. Pero es fascinante que me cuenta cómo en ninguna ocasión se pudo salvar de esa sensación. Siempre que pasaba por este cementerio sentía lo mismo y estaba obligado a pasar por ese lugar si quería llegar temprano a la hora adecuada a su trabajo. Bien, ¿qué tiene que ver TikTok con esto? Él tiene una idea que a mí me parece que es la única forma en la que se puede hacer funcionar un proyecto en internet. Porque, a ver, muchas personas empiezan a hacer contenido con la finalidad de vivir de eso. Muchas personas viven de hacer contenido para internet. Pero yo de verdad pienso que cuando tú empiezas a hacer contenido más por una ambición monetaria que por gusto, que porque te guste de verdad lo que estás haciendo y lo quieres compartir con el mundo, creo que tienes más probabilidades de fracasar. Y lo que hace él me parece que es la manera correcta de actuar. Él tiene su trabajo, él tiene una forma de sobrevivir, un ingreso estable, y en su tiempo libre lo dedica a construir contenido para redes sociales. Creo que eso es lo más conveniente porque te puedo hablar de muchos casos, de muchos conocidos que se han rendido en esto de la creación de contenido para internet porque lo que estaban buscando era dinero, porque querían que su contenido les diera para vivir. A muchísimas personas le pasa que sí pueden vivir de esto, viven muy bien, mejor que muchas personas,
pero no es un trabajo de un mes, no es un trabajo de 2 meses. Conozco muchos creadores de contenido que hacen videos para YouTube que les está yendo tan bien que muchas personas dicen que no se lo merecen y que no es justo que a una persona que haga videos para YouTube le vaya tan bien. Pero esas personas no se dan cuenta de que es el resultado del trabajo de 10 años. Conozco personas que tienen 10 años haciendo videos para YouTube y hasta ahorita están cosechando esos frutos que sembraron con mucha dedicación, paciencia, entrega durante 10 años. Y hay muchos otros, como es mi caso, que tenemos muchísimo tiempo en internet, que si bien no somos tan constantes, pero ya tenemos algunos años haciendo contenido que no recibimos dinero por el contenido, ¿bien? Pero lo hacemos porque nos gusta. Y creo que estas personas que tienen 10 años sin rendirse, buscando su objetivo de poder vivir por sus contenidos, creo que la única manera en la que esto es posible es porque genuinamente a ellos les gusta crear contenido para YouTube, para las redes sociales. Les apasiona lo que hacen y les gusta compartirlo con las personas, y creo que es más su gusto por crear este tipo de contenido que buscar el dinero. Entonces esta persona me contaba que él se dio cuenta del crecimiento tan grande que tenía TikTok y decidió elegirla como la red social donde él iba a estar construyendo contenido en sus ratos libres y mientras él tenía su trabajo estable, sin descuidar su trabajo. Bien, que es lo que te comentaba, creo que es lo mejor que se puede hacer. Asegurarte tu supervivencia con algún trabajo, ya sea de medio tiempo, que te dé lo mínimo, y en tus ratos libres emprender, porque a final de cuentas lo que él está haciendo es un emprendimiento. Está tratando de construir un negocio con sus contenidos, pero él es consciente de que le va a tomar muchos años, mucho trabajo, y que es posible que a final de cuentas no consiga absolutamente nada. Esto no te imaginas lo común que es, sobre todo en redes sociales. Tanta gente que está haciendo un trabajo extraordinario, que es gente súper talentosa, que hace muy buenos contenidos y por alguna razón que parece inexplicable, nunca tienen éxito y todo su trabajo pues se queda en las plataformas como un simple recuerdo. Él me dice que es consciente de todo esto, pero que quiere intentarlo. A mí me parece que lo está haciendo de la mejor manera. Tiene su trabajo, su ingreso estable, y en su tiempo libre le dedica tiempo a su emprendimiento. ¿Qué tiene que ver lo que te cuento con esto? TikTok, yo he visto en el tiempo que lo traté de domar, por así decirlo, que intenté llegar a los 100,000 seguidores, me di cuenta de que sí tiene un comportamiento extraño. Y me llegó a pasar algo similar a lo que esta persona me dice que le pasa. TikTok te muestra contenido de la gente que está cercana a ti. Esto no sé si es una muy buena práctica o es una limitante muy grande para TikTok. Incluso algunas personas que se supone que entienden mejor la plataforma te recomiendan que uses un sistema que, para no hablar mucho de esto, se conocen como VPNs, que pueden hacer pensar a la plataforma que estás en otro país, porque dicen que si tú eres de México, por ejemplo, tus contenidos no los van a ver gente de España o de Colombia o de Estados Unidos, y eso es una gran limitante. Por eso te digo que no entiendo muy bien si esto esté bien o está mal, porque a mí incluso me llegó a aparecer contenido en TikTok de personas que estaban viviendo en la misma colonia que yo. Y esto pasa muy frecuentemente. Si bien la cantidad de videos que consumimos en TikTok, porque esto es sumamente adictivo, la cantidad de videos que se consumen, obviamente me mostró videos de muchos lugares. Sí
sí era un número grande también el contenido de las personas que estaban cerca de mí que me estaban mostrando. Lo que a esta persona le empezó a preocupar, le pareció curioso, un poco aterrador, fue que le empezó a mostrar contenidos. TikTok le empezó a mostrar videos de personas que se estaban grabando dentro de ese panteón, de ese cementerio. Y bueno, tienes que considerar un poco cómo él estaba viendo las cosas. Era algo que le estaba causando una gran incomodidad, tener que pasar todos los días por ese cementerio, donde él sentía una vibra extraña, donde no se sentía bien al pasar por ahí. Eso pues va formulando ciertas ideas en tu cabeza. Además, que de repente estás en una... Porque él me lo describió así. Está una noche ya en su cama, listo para dormir. Y para lograr conciliar un poco el sueño, está viendo videos de TikTok. Él solo en su casa, en la oscuridad, ver un video de repente de gente que está grabando dentro de ese panteón. Y me dice que en muchas ocasiones ni siquiera era una temática como con la intención de ser aterradora. Me cuenta que en algunas ocasiones era simplemente personas que iban a visitar la tumba de sus familiares y hacían videos de día donde nada más estaban conviviendo ahí una familia visitando la tumba de un familiar, o simplemente personas que vivían como él cerca de ese sitio y que de fondo o a lo lejos se podía ver o la entrada o los muros de este cementerio. Pero en algunas ocasiones, algunos jóvenes, porque se sabe que es lo que más abunda en TikTok, personas muy jóvenes, entraban a ese cementerio con la intención de hacer un video de terror, de este tipo de videos que de verdad pretende asustar, pretende ser aterrador. Pero sí me dice que eran lo menos, era un mínimo lo que podía ver sobre estos videos. Pero aún así, cuando el contenido no tenía la intención de asustar, no estaba hecho para ser aterrador, aún así a él le seguía provocando cierta ansiedad, ciertos pensamientos que eran muy molestos. De nuevo, para entender lo que está diciendo tienes que recordar que él pasaba por ese cementerio todos los días. Verlo también en su teléfono, en los videos de TikTok, le causaba todavía más incomodidad. Me dice que obviamente, al no tener más opción, él simplemente trató de ignorar este hecho, pero se volvió tan recurrente que aquí es justo cuando se tiene que dudar de la veracidad. Que a ver, no lo hago con la intención de ser grosero ni ofender, pero es conveniente, sobre todo en el tipo de contenido que quiero hacer para este podcast, siempre estar pendientes de la veracidad de lo que estamos leyendo, escuchando, lo que le estoy compartiendo. Porque me dice que había noches que videos sobre esa zona se empezaron a hacer mayoritarios. Que por alguna razón la plataforma le estaba mostrando videos de las personas que estaban haciendo TikToks nada más en esa zona. Tanto fue así que él decidió dejar de utilizar TikTok como consumidor por algún tiempo. Él seguía subiendo sus videos. Él es un dibujante. Le gusta dibujar y se graba dibujando bocetos y lo sube a la plataforma de TikTok. Dejó de ser consumidor y continuó subiendo su material a la plataforma. Lo que me parece que podemos llegar a dudar, pero realmente pues nadie comprende cómo funciona esta plataforma. Pero creo que es conveniente llegar a dudar que de verdad te pueda mostrar en su mayoría videos de la zona donde vives. Porque también me aclara esto, no es que en el 100% de los videos que le causaban incomodidad él podía ver algún rastro del cementerio. Pero él sabía
que a un costado de esa colonia que estaba viendo estaba ese cementerio. O sabía que el Oxxo que estaba viendo en los videos, sabía que estaba a menos de 200 metros de donde estaba ese cementerio. No sé, este tipo de cosas. No es que constantemente estuviera viendo el cementerio, sino que todo estaba dentro de la zona. Dentro de la zona donde él vivía. Y donde yo pienso que él empezó a perder el control de las cosas, es que todo lo empezó a relacionar con ese cementerio. Incluso cuando no se veía en los videos, cuando simplemente era un lugar cercano a ese sitio, él sentía la misma incomodidad que cuando pasaba por ese lugar. Pienso que en este punto es cuando él empieza a perder un poco el control y realmente lo que está sufriendo es que su propia mente lo está traicionando, que le causa tanta incomodidad saber que ese lugar está tan cercano a él, está tan presente en su vida cotidiana, y que sumado a esto está viendo muchos videos sobre esa zona. Creo que él ya empieza en este punto a perder un poco el control. Y sobre todo lo que me cuenta a continuación, de esto no tengo razón para dudar. Y justo fue el motivo por el que seleccioné este video, además de lo que les quería contar sobre que TikTok me cortó el alcance. Me pareció dos motivos demasiado justificables para seleccionar este tema. Lo que me cuenta a continuación es que empezó a sentir un impulso muy grande por las noches, cuando él estaba viendo TikTok, de salir de su casa y pasar por ese panteón. Me cuenta que de verdad él quería salir por las noches de su casa e ir a visitar el lugar que tanta incomodidad le estaba causando. Antes de decidir grabar este podcast, revisé algunos datos que quería confirmar sobre esto. Y de hecho es un comportamiento que puede llegar a ser normal. Es un comportamiento extraño al que te obliga en algunas ocasiones tu propia mente. Cuando algo es tan molesto para ti, te está causando tanto daño mental durante tanto tiempo, que todos los días llegas a sufrir las consecuencias de eso que te está molestando tanto. Llega un punto en el que tu cerebro trata de obligarte a confrontar eso que te está causando tanta incomodidad. Supongo yo que es algo similar a la terapia de confrontación que se hace, que cuando tienes un miedo irracional, algo que te está molestando mucho, pero que de verdad no puede dañarte, tengo entendido, no soy ningún experto en esto, pero tengo entendido que hay cierto tratamiento donde se te recomienda que tú afrontes esos miedos y que compruebes por ti mismo que de verdad no pueden dañarte, que de verdad es un miedo irracional. Y entre las pocas cosas que leí, tampoco me adentré mucho en el tema, entre las pocas cosas que leí, me di cuenta de que el propio cerebro, tu propia mente, llega como a hacerte esta recomendación inconsciente de que afrontes lo que te está causando tanto miedo, tanta ansiedad, y que de verdad no puede dañarte. Entonces esto fue lo curioso, lo que me llamó la atención. Él por las noches, mientras estaba viendo TikTok y veía videos de su zona, él sentía el impulso de levantarse de su cama porque ya estaba a punto de dormir, es lo que me cuenta. Ya estaba a punto de dormir y él quería salir a caminar por ese cementerio por las noches. Evidentemente, fue algo que hizo. No fuera una historia tan
que hubiera resultado tan interesante para mí si él jamás lo hubiera hecho, ¿verdad? Evidentemente, yo creo que en este punto todos sabemos que él iba a visitar ese cementerio. Eso no es lo más aterrador de todo, que un poco más adelante te voy a describir justo como él me lo describió, que fue lo que más le dio intensidad a esta historia. Pero antes de esto, y es que mucha gente me ha escrito, bueno, diciendo muchas, como varias decenas de personas me ha escrito, que los temas que hemos tocado en este podcast de cierta forma le han ayudado porque se identifican con algunas cosas que hemos hablado, sobre todo cosas que me han pasado a mí y que hemos hablado sobre algunas personas que sufren de ansiedad, que les da miedo cosas irracionales, todo este tipo de cosas. Ahora, sobre todo a las personas que sufren de ansiedad, ataques de pánico, ese tipo de condiciones, deben de entenderme cuando les digo que a este tipo de personas, cuando están pasando por una crisis, sienten la necesidad de salir de su casa a caminar. De verdad, yo tengo muchos amigos que pasan por este tipo de crisis, muchos conocidos, que coinciden con esto mismo, que pueden estar a las 3, 4 de la mañana pasando por una crisis de ansiedad, y una de las cosas que les da muchas ganas de hacer es salir de su casa y caminar, simplemente caminar por ahí. Y bueno, de las pocas cosas, nuevamente lo repito, no soy un experto, pero de las pocas cosas que sé sobre la ansiedad, porque yo también, como lo he dicho en otros podcasts, he tenido episodios de ataques de ansiedad, sé que es un comportamiento, es un síntoma muy natural de esta condición, que te obliga a salir de tu casa, a caminar. Algunos amigos, algunos conocidos me han dicho que ellos lo que hacen es correr, es trotar, porque su cuerpo quiere moverse, quiere alejarse de algo inexplicable e irracional. Y bueno, es tan sencillo como entender que los ataques de ansiedad es un mecanismo que tenemos desde que nos formó, que se dio durante lo que nos constituye como seres humanos, que cuando estábamos frente a un peligro eminente, algo que nos podía hacer mucho daño, reaccionábamos de esta forma. Todos los síntomas de la ansiedad es porque tu cuerpo se está preparando para un mal que te puede pasar. Y hay de dos. Imagínate que estás en la sabana y que de repente te aparece un león. No sé si en la sabana haya león. Bueno, me entienden, ¿verdad? Imagínate que estás caminando en la prehistoria y de repente te topas con un león. Todos los seres humanos vamos a reaccionar de dos maneras. O perdemos el control de nuestro cuerpo y nos es imposible movernos, que hay gente que así reacciona con la ansiedad, que incluso conozco personas que no pueden mover su mandíbula. Conozco más de 3 personas que les pasa esto, que de verdad se ponen tan rígidos que les es imposible moverse. Es como cuando te asustas, cuando de repente te dan un susto. En algunas ocasiones te quedas inmóvil y te tratas de proteger contrayendo todo tu cuerpo. O la segunda opción es escapar lo más rápido y lo más lejos que te sea posible. Todos los síntomas, como te digo, están configurados para protegerte de un mal inminente. El problema de la ansiedad es que se detona este mecanismo cuando de verdad no estás en peligro. Por eso es un trastorno. Se detona cuando no debería de detonarse. Por eso te sudan las manos, porque las manos y los pies se te ponen helados porque todo tu flujo sanguíneo se está concentrando en los músculos para que tú puedas escapar. Por eso sudas frío, por eso te pasan todos los síntomas que pasan las personas con ansiedad. Y te digo todo esto porque creo que esta persona que me contó su experiencia sufre de algo similar, sumado a las cosas por las que está pasando en ese momento. Tal vez, sin darse cuenta, la constante repetición de estar viendo tantas cosas que tienen que ver con ese cementerio, le está causando algún ataque de ansiedad, algún ataque de pánico. Y su cuerpo, todo su cuerpo le está diciendo que huya de ese lugar que
pues que en ese momento que se detonaba injustificadamente su ansiedad, estaba en su casa. Por eso quiere salir a caminar, quiere escapar de su propia casa, lo cual no es algo racional. Es una reacción, es un síntoma de un ataque de ansiedad. Ahora, creo que esto se sumó con lo segundo que te estaba diciendo, que él quiere inconscientemente afrontar lo que le causa tanto miedo o la causa de su ansiedad para comprobarse a sí mismo que no está en un verdadero peligro, que esas vibras que siente pues son cosas que él mismo se está provocando. Creo que estas dos cosas en conjunto es lo que le está causando tener ese tipo de comportamientos, salir a las 2 de la mañana a caminar por el cementerio, que creo yo, sobre todo por cómo me describe la zona donde él estaba viviendo, que no me dice, no me da nombre sobre la colonia o el lugar donde vive, pero sí me lo describió un poco a detalle. Y creo yo que lo que menos lo pone en riesgo son las vibras que puede haber en el cementerio. Lo que menos lo pone en riesgo son los muertos. Creo que se debería de preocupar más por el peligro verdadero en el que podría estar al salir de su casa a esa hora, a un lugar tan aislado y completamente solo. Es por eso pienso que está perdiendo un poco el control en este punto. Está perdiendo un poco el control porque está tratando de resolver algo que le causa incomodidad y ciertas cosas, pero que a final de cuentas no pueden dañarlo. Está poniendo por encima su propia seguridad de algo que sí, de que es verdadero, que sí puede dañarlo. Ahí es cuando empieza a perder un poco el control. Y esta persona se rinde hasta ante ese impulso. Como ya te lo dije, él sí visitó el cementerio y me dice que fue a las 2 de la mañana. Y creo que su comportamiento está un poco... Porque incluso en su texto, él me dice que en su camino hacia ese cementerio y cuando anduvo entre las tumbas, porque no fue que simplemente lo haya recorrido, en verdad entró al cementerio y estaba recorriendo las tumbas con nada más la luz de su celular, que ni siquiera era la luz de su foco LED como todos los celulares tienen ahora. Me dice que ese foco LED no funcionaba. Me cuenta que estaba quebrado y que lo único que iluminaba su camino era la luz de la pantalla de su celular. Para llegar a ese extremo de exponerte tanto, sabiendo que ni siquiera llevas una luz que pueda iluminar lo suficiente y bajo todas las condiciones que ya te conté, creo que él no está actuando. Él ya está un poco fuera de lo que es razonable y está actuando por un impulso que únicamente puede ocasionar la desesperación que alguien siente por resolver algo que lo está incomodando durante muchos meses. Él quiere ya una respuesta porque incluso pienso que si mezclas algo tan adictivo como TikTok que se mezcla con eso que te está causando incomodidad, que él me cuenta que constantemente estaba viendo videos que están cercanos a ese cementerio, eso pienso que pudo haberlo hecho perder completamente el control y decidió ingresar a ese cementerio. ¿Qué pasa a continuación? Después de que él sale de ese lugar, sale con algo más que simplemente un poco de polvo en él y telarañas y todas las cosas que no se puede evitar cuando estás caminando por un lugar así en la oscuridad. Sale también con una decisión que me cuenta que justo cuando puso un pie fuera del cementerio, él ya había decidido que fuera como fuera, así tuviera que
dejar su sueño de vivir de crear contenido para internet, él tenía forzosamente que mudarse de ese lugar. Ya no podía estar cerca de ese cementerio, por ninguna circunstancia. Me cuenta este tipo de detalles y es lo que pienso que le da un poco más de veracidad a lo que me está contando. Me dice que no le importaron cosas como que recientemente había pagado su cuenta de lo que le cobraban por estar rentando ese lugar. Y pienso que es algo que todas las personas cuando tomamos la decisión de cambiarnos de casa, porque por cierto fue algo que me pasó a mí también. Yo traté de estar en la casa anterior en la que estaba todo el tiempo que me fue posible, lo que me correspondía por haber pagado esa mensualidad de la renta. Ya cuando quedaban pocos días para que terminara esa mensualidad fue cuando decidí dejar la casa. Porque pues pienso que es una forma de pensar razonable. Que si ya pagaste por un mes, por lo menos vas a aprovechar todo ese mes. Él me dio la cifra que estaba pagando. Recordemos que es en la Ciudad de México. No me especificó bien si era un departamento o era una casa. Pero estaba pagando 6,000 pesos mexicanos, que es algo aproximado a $300. Esto para una persona como él mismo me lo cuenta, que su sueldo no era muy bueno, él simplemente estaba persiguiendo un objetivo que tenía, que lo único que quería era un sueldo para poder sobrevivir mientras veía si su proyecto florecía o no. No tenía un sueldo muy bueno, estar pagando 6,000 pesos mexicanos, y me cuenta que el día que tomó la decisión de dejar esa casa, habían pasado apenas 6 días desde que había pagado su renta. Me parece que lo mucho que lo perturbó, las cosas que experimentó dentro de ese cementerio, fueron de verdad, lo hicieron de verdad tomar decisiones que una persona que no haya vivido eso no hubiera tomado. A lo que me refiero es que si es verdad todo lo que me está contando, que de verdad me parecen mentiras muy elaboradas en caso de que haya mentido, pero si me parece creíble, porque creo que solo bajo esas condiciones alguien hubiera actuado de esta forma. ¿Y qué fue lo que vio dentro de ese cementerio? Él me cuenta que no vio absolutamente nada, que él esperaba encontrarse con el cuidador del cementerio, que incluso estaba pensando en qué le iba a decir en caso de toparse con él, que le iba a preguntar si era legal o era permitido que él estuviera en ese sitio a esas horas. En caso de que le dijera que no, él iba a pedir perdón y simplemente se iba a retirar. Ya había pensado qué es lo que iba a hacer si se encontraba con esta persona. Si se encontraba con alguna familia que por alguna circunstancia estuviera a esas horas pues de la mañana visitando la tumba de alguno de sus familiares, él ya había planeado también qué decirles. Pero me dice que curiosamente no vio a nadie, a pesar de que él estaba buscando encontrarse con alguien. Encontrar a una persona dentro de ese lugar le hubiera dado un poco más de la tranquilidad que ya estaba completamente fragmentada. Algo que me pareció también curioso que me comenta es que llegó a sentir como el ritmo de su corazón, el ritmo en el que estaba latiendo su corazón, estaba más acelerado de lo que él hubiera recordado que haberlo tenido incluso cuando estaba haciendo algún tipo de deporte. Me dice que era una noche fría. No estaba su cuerpo sudando a pesar de que estaba caminando muy rápido. Entonces pienso yo de que el miedo, la desesperación, la ansiedad que pudo haber sentido, sumado a que me dice que estaba caminando muy rápido, eso creo que es motivo suficiente para que sus palpitaciones se hubieran acelerado mucho. Nada más te pido que
que hagas un poco como yo, que imagines en las circunstancias que él debió haber estado. Que porque, como todos sabemos, normalmente cuando es una noche muy fría hay neblina. Los árboles se llenan de neblina. Y no sé si en caso de que tú me estés escuchando desde otro país, primero gracias. Pero también aquí en México los cementerios son muy particulares. No sé si en otros lugares del mundo sean de esta forma. Pero hay mucha vegetación y las tumbas no tienen el mismo tamaño unas y otras. Incluso hay algunas que parecen de verdad casas pequeñas, que son muy grandes. Algunas otras son nada más un montículo de tierra en el suelo. Es un terreno muy irregular. Imagínate esa escena que estaba viendo esta persona. Mucha vegetación, muchos árboles, caminos muy pequeños, caminos muy difíciles de andar, lleno de neblina, con frío, una gran desesperación. Le preocupó un poco el ritmo de su corazón también. Eso creo que sumó a su desesperación. Y además que ni siquiera llevaba una luz que le permitiera ver bien el camino. Imagínate todo esto, todo lo que le provocó, que su ansiedad lo obligó a dejar su cama, lo obligó a salir a caminar y su mente lo obligó a que confrontara el miedo irracional que él pensaba que tenía. De verdad que este tipo de historias, de anécdotas, pues mira, ya lo estamos escuchando, ya lo estamos leyendo, en cierto punto, porque me mandan algunas a la semana, por lo cual les doy las gracias. Hay algunas que de verdad, perdón, nuevamente no quiero ser ofensivo ni ser grosero. De verdad que todas las leo y pretendo en un podcast futuro agradecer a cada persona que me está mandando sus historias. Lo valoro muchísimo, que te tomes el tiempo de escribirme, lo valoro mucho. Pero para serte muy sincero, en algunas ocasiones se nota cuando es una anécdota completamente inventada. Porque en los pocos minutos que la estoy leyendo no te atrapa. No te atrapa como lo hizo esta o como lo han hecho las anécdotas pasadas que hemos compartido en este podcast. Algo tiene este tipo de historias. Y como te digo, si ya la estoy leyendo, si ya me atrapó, si ya quiero terminar la lectura, si tú ya estás escuchando este podcast, que creo que ya va más de 1 hora que tengo hablando, si ya lo estás haciendo, vale mucho la pena tener la disposición de entrar en ese ambiente inmersivo que te puede llegar a provocar. Por eso en muchas ocasiones te recomiendo, imagina por lo que él está pasando, imagina lo que él pensó, imagina lo que él sintió y trato de describirte al mayor detalle que pueda la situación en la que él estaba viviendo, porque pienso que es cuando nos ponemos en sus zapatos, cuando de verdad este tipo de historia vale la pena, cuando de verdad te mueve esa emoción que nos gusta a todas las personas que disfrutamos de una historia de terror, de la ciencia ficción, de autores como Lovecraft. Cuando tenemos la disposición de que estas historias nos atrapen y dejar que sean inmersivas, vale mucho la pena ponerte en sus zapatos, porque él me describe que incluso su calzado, que eran estos tipos de tenis que parecen un calcetín, que son como de tela, me dice que incluso su calzado llegó a humedecerse de lo mojado que estaba el césped que estaba pisando por la neblina. Me dice que incluso sus pies estaban mojados. Ahora vas a decir tú, ¿y esto qué tiene que ver? Él no me lo dice así. Él simplemente me comentó que me trató de ser detallado en lo que me estaba contando y me dice que había tanta neblina que sus zapatos empezaron a humedecerse. Ahora, ¿por qué te lo comento yo? Cuando estás pasando por un ataque de ansiedad o cuando tienes miedo, cuando estás viviendo este tipo de cosas, como ya te lo dije, las palmas de tus manos y tus pies se ponen fríos porque todo se está concentrando, toda la sangre se está concentrando en los músculos necesarios para huir o atacar o defenderte.
Además, esa noche él me cuenta que estaba haciendo frío, tanto frío que había mucha neblina, pero además sus pies estaban mojados. Imagínate, no sé si alguna vez tú has tenido tus pies muy fríos, tus manos muy frías, pero es una sensación que suma a algo. No puedo explicar muy bien a qué, pero... Y también sé que algunas personas me entienden. Que imagínate caminando tú por la noche. No es lo mismo que estés bien abrigado a que sientas mucho frío. Por alguna razón no es igual. Y sé que muchas personas me entienden porque en las historias de terror, en los relatos, en las películas que tratan temas sobre terror, siempre, o en muchas ocasiones, o es un tema recurrente que dicen que cuando va a pasar el clímax, cuando va a aparecer el demonio, cuando va a aparecer el ente, cuando está cerca a ese demonio, ese enemigo sobrenatural, las cosas se ponen frías. Hay algo en el frío que te provoca un poco más de desesperación cuando estás en ese tipo de circunstancias. Y imaginar que él tenía los pies húmedos en un ambiente muy frío, quiero que te lo imagines, quiero que llegues a sentir sus pies fríos, sus manos frías, su cara entumecida por el frío, por toda la brisa que había en ese lugar donde no había luz, donde él simplemente estaba caminando con la luz de la pantalla de su celular entre tumbas. Imagínate eso. Y cuando comprendes todo esto, cuando realmente te pones en sus zapatos unos minutos, es cuando empiezas a creer que si lo que él me cuenta que experimentó no es verdad, es muy probable que para él sí haya sido verdad, que haya estado en una situación tan chocante que su mente fabricó todas las sensaciones que él me contó. ¿Qué fue lo que vio? Como te comentaba, no pudo encontrar a otra persona, no vio nada, pero empezó a escuchar cosas. Y por algún motivo, porque cuando ves tú lo que te podría poner en peligro, pues ya tienes la seguridad, ya sabes que o tienes que huir o tienes que defenderte o algo tienes que hacer porque el enemigo, el agresor, el depredador, lo que te pueda dañar, pues ya está dentro de tu campo visual. Pero cuando las cosas se desarrollan como él me las contó, la historia cambia radicalmente. Porque él empezó a escuchar cosas a su alrededor. Me dice que al principio él pensaba que era alguien tratando de asustarlo. O sea, alguien con malas intenciones. Porque creo que era muy evidente la condición en la que él estaba. Con tanta desesperación. Imagínate cómo estaba jalando aire esa persona, cómo estaba su respiración al estar caminando tan rápido y bajo esa ansiedad, esa desesperación. Él pensó que alguien lo estaba molestando. Si fuera así, era alguien con una muy mala intención. Me dice que al pasar por ciertos lugares del cementerio donde pues la luz de su celular no alcanzaba a iluminar, desde lejos podía escuchar que le hacían este sonido. Y la forma en la que él me lo hizo entender en el texto es muy interesante, pero bueno, en fin. Me dice que le estaban haciendo algo como... Tss, tss. O sea, sí me entiendes, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos visto gente que nos hace... Tss, 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 que trata de llamar nuestra atención de esa forma. Que no es lo mismo escucharlo en la calle, de día, cuando sabes que tienes la certeza que hay personas a tu alrededor y que de seguro ese sonido tss, tss, lo está haciendo un ser humano, que estar caminando por un cementerio solo a las 2 de la mañana
y en ese ambiente de neblina y de frío que él estaba pasando, y que de repente escucha que alguien le hace ese sonido como para llamar su atención. Obviamente él volteaba a donde pensaba que era la fuente del sonido y trataba de buscar quién estaba haciendo ese sonido. E incluso preguntaba, ¿hay alguien ahí? O déjenme de molestar. O ese tipo de cosas que uno naturalmente hiciera si escucha eso en esas circunstancias. Pero me dice que lo curioso es que a pesar de que él estaba caminando muy rápido por todas las tumbas del cementerio, la primera vez que escuchó ese sonido, él decidió rápidamente salir de ahí, pero había avanzado tanto, se había metido a tanta profundidad en el cementerio que su regreso, además de muy largo, fue muy tortuoso. Él quería ya verla entrar al cementerio y salir e irse corriendo a su casa, porque esto es otra cosa que me cuenta. Podía caminar muy rápido. Eso era algo que podía hacer, podía mantener un paso veloz dentro de ese lugar, pero algo que ni siquiera podía imaginar hacer era correr dentro de ese sitio, por lo que ya te he dicho. Hay tumbas de todos tamaños y el terreno es muy irregular. Es un terreno de, pues al final de cuentas, de tierra. Es muy irregular. Hay cruces en el suelo. Algo pudiera muy fácilmente haberlo hecho perder el equilibrio. Cosa que me imagino que en sus circunstancias era algo que no quería que pasara. Entonces, la primera vez que escuchó ese sonido y que no pudo encontrar quién estaba haciéndolo. Por cierto, estaba olvidando, me dijo que incluso se acercó a uno de los árboles que había. En su desesperación, que no se podía explicar quién estaba haciendo ese ruido, se acercó a uno de los árboles que había, apuntó la luz de su celular o de la pantalla de su celular hacia las ramas para buscar a alguna persona que estuviera ahí arriba de ese árbol, que era el único lugar donde podría haber estado sin que él lo escuchara, porque si una persona te hace y tú lo escuchas, no está demasiado lejos de ti. Y él me cuenta eso, que no pudo encontrarlo, por eso supuso que estaba arriba de ese árbol que estaba muy cerca de donde él estaba parado. Para sumar a todo el miedo que sentía, me dice que lo que pudo ver fueron murciélagos que salieron volando de ese sitio, que no le hicieron daño. Un murciélago difícilmente te dañaría, simplemente huyen de ti. Y fue lo que estos animales hicieron, huyeron rápidamente de él. Pero imagínate apuntar la luz de tu celular y de repente ver esos ojos rojos y ver que salen volando, pues lo llenó más de miedo. A partir de ahí tomó la decisión: ya no puedo estar más en este sitio, ni siquiera entiendo qué es lo que estoy haciendo aquí, tengo que irme lo más rápido que pueda. Y él decidió salir de ese sitio. Nada más que, como te lo comentaba, estaba muy muy adentrado en el panteón y le costó mucho trabajo llegar a la salida. Nunca le pasó algo como que se haya perdido. Me cuenta que el lugar no daba para ese tipo de cosas. Eran caminos, a pesar de ser pequeños y muy irregulares, estaban muy bien señalizados y podía salir fácilmente de ese lugar. No es que se haya perdido, sino que le tomó mucho tiempo llegar desde donde estaba hasta la salida. Lo que me cuenta es que a pesar de que iba caminando rápido, él seguía escuchando que alguien le hacía de esta forma. Hasta que a mitad de camino él decidió suponer que ese sonido lo estaba haciendo un animal, que me dice que después de pensarlo un poco más detalladamente, pues la verdad es que ningún animal hace ese sonido. Ningún animal que puedas encontrar en un cementerio. Hay algunas lagartijas que hacen ruidos, pero son muy diferentes. Sí me explico. No, él, igual que yo, pues se puede llegar a esa conclusión. No hay un animal que haga así como él me estaba describiendo el sonido que escuchaba. Me dice que tiempo después se dio cuenta de esto, o se dio cuenta de que
lo que decidió su mente, eso debe ser un animal o muchos animales porque al parecer me están siguiendo, simplemente voy a ignorarlo. Bien, ya no queda mucho de esta historia. Se podría pensar que él ya está avanzando rápidamente a la salida. ¿Qué más podría pasar, verdad? ¿Qué más podría llenarlo todavía más de desesperación y corromper más la poca razón que podría quedarle hasta ese momento? Pues esto es lo interesante, porque tienes que saber que sí pasó algo más. Sí hubo algo que hizo su experiencia todavía más aterradora. Y es justo este el punto donde te lo dejo a tu criterio. Porque como te lo he contado, siempre las historias que selecciono, me encargo de que sean ese tipo de anécdotas que te pueden dejar pensando. Esto perfectamente puede ser algo inventado, algo que no pasa, que no es real, pero te deja con esa sensación de que podría pasar. Podría ser que bajo ciertas circunstancias algo así podría ser verdad, donde a final de cuentas el único que puede decidir qué tan veraz es lo que estás escuchando eres tú. Igual lo tuve que decidir yo cuando leí el relato de esta persona. Y lo que me cuenta es que en su camino hacia la salida de ese sitio, ya no fueron sonidos tan aislados los que pudo escuchar. Ya no era simplemente que algunos metros de él algo o alguien o alguna cosa o algo inexplicable estaba haciéndole tratando de llamar su atención. Ya dejó de ser esa su preocupación, sino que me dice que sus pies empezaron a dejar de funcionar. Y de esta forma él me lo escribe. Fue como si mis pies dejaran de funcionar. ¿A qué se refiere con esto? Me cuenta que llegó un momento en el que sintió... No sé si voy a poder explicarme muy bien en esta parte, porque yo nunca he sentido algo así, pero sí me pasa en ocasiones que, por ejemplo, cuando muevo de forma muy repentina el cuello, siento como que un músculo, no sé, como que se sale del lugar, como que se tensa en un segundo y me causa un dolor como si fuera un rayo desde la cabeza hasta un poco más abajo de los hombros. Es como que se tensa en un momento el músculo por un movimiento que dimos mal. Por acá, por donde vivo, se le conoce como que se te falseó el músculo, que estoy seguro que no es un término que muchas personas conozcan, pero lo que él me cuenta, yo creo que fue algo similar, que me dice que le pasó desde un poco más arriba de la espalda baja hasta la pantorrilla. Lo extraño fue que me dice que lo sintió en los dos pies, en los dos costados del cuerpo, casi simultáneamente, casi al mismo tiempo. Ese tirón, ese músculo, como que pasó algo que no debería de pasar, hizo que detuviera sus pasos y que casi cayera al suelo. Fue tanto el dolor que sintió en ese momento, que a pesar de que él tenía esta creencia, y me parece curioso también que me lo cuente de esta forma, él incluso en su camino de noche, donde no podía ver bien, él estaba tratando de evitar pisar las tumbas. Y pues tú debes de saber que hay muchas personas que tienen esta creencia, que no está bien pisar las tumbas. Ni siquiera él quería tocar algo de las construcciones que hay en las tumbas. No sé si a ti te pasa igual. Yo sé de muchas personas que así les pasa, que no les gusta ni siquiera tocar algo que hay en la tumba. Él me dice que estaba teniendo mucho cuidado para no pisar ninguna, pero
al momento de sentir ese tirón en los músculos, en los dos pies, desde la pantorrilla hasta arriba de la espalda baja, que no tuvo más opción que rápidamente sentarse sobre una de las tumbas. Estas tumbas que les hacen como una especie de, pues, no sé, que las hacen de concreto y que les ponen el material similar al que muchos pisos de las casas están hechos. Él decidió sentarse en ese lugar y no tuvo más opción más que tallar sus pantorrillas muy fuertemente con sus manos, tratando de aliviar el dolor porque me cuenta que lo que él pensó que le había pasado es que como que un músculo se le hizo bola. No entiendo bien ese término, como te digo, nunca me ha pasado algo similar. Y me dice que pudo sentir literalmente en sus manos, cuando estaba tallando sus músculos, pudo sentir como su músculo estaba completamente tenso y como hecho bola. Él me dice que no pudo pensar en hacer otra cosa más que frotar muy fuerte con sus manos sus pantorrillas. Este tipo de detalles es lo que me hace pensar que es una mentira demasiado elaborada para hacer eso, una mentira. Tienes que imaginar la posición en la que él estaba, sentado y pues tuvo que doblar su cuerpo hasta que lograra alcanzar sus pantorrillas con las manos. Te explico esto porque es algo que él me dijo. Imagina la posición en la que estaba por el gran dolor que estaba sintiendo. Ni siquiera le fue posible caminar. Me dice que en más de una ocasión trató de ponerse de pie, pero sus pies estaban completamente entumecidos, no podía dar pasos. Quería salir rápidamente de ese sitio. Entonces en su desesperación estaba frotando muy fuertemente sus pantorrillas, lo cual lo puso en esa posición que te comento. Estaba agachado, no podía ver hacia arriba, tenía que incorporarse, poner recta su espalda para lograr ver la fuente del sonido que me comenta que escuchó. Me dice que al estar él en esa posición, escuchó como la voz de una persona le dijo esto que incluso tengo la pantalla de mi computadora frente a mí para poder leerte justamente como él me lo escribió. Bien, me dice que lo que pudo escuchar fue una voz que le dijo: te dije que si seguías robando, me las ibas a pagar. Ya no vas a tener ninguna noche de tranquilidad. Más vale que te largues. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Porque, a ver, lo primero que puedes imaginar es, estaba en esa posición, de verdad había una persona que cuidaba ese cementerio por las noches y le está advirtiendo o lo está confundiendo con alguna persona que va a ese sitio a robar cosas. Y le está diciendo: oye, te dije que ya no robaras y me las vas a pagar. O sea, más te vale que te largues. Ok, sí, parece que todo tiene sentido de esa forma en la que te lo planteo. Pero al igual como me lo cuenta él, y en esto estoy muy de acuerdo con él, ¿por qué agregarle ya no vas a tener ninguna noche de tranquilidad? ¿Y por qué a partir de ese momento, que a ver, para no adelantarme, él escuchó esta frase, le dijeron estas palabras y me dice que ignoró lo entumecido que estaban sus pies? Obviamente, imagina todo el terror que sintió. Ignoró todo el dolor que sentía en sus piernas. Me dice que no sabe bien si fue que estarlas frotando por ese tiempo le ayudó a no sentirlas tan inmóviles. Y me dice que como pudo se puso de pie y siguió caminando rápidamente a la salida. Dejó el cementerio, se largó de ese lugar, como te digo, tomó la decisión de mudarse. En estos momentos vive en un lugar distinto, pero me dice que también al levantarse volteó detrás de él y no había nadie. Eso es lo que, pues creo que de todas las experiencias que tuvo esta persona en esa noche, debe de ser lo que más lo llenó de terror. Porque me dice que no fue algo que le gritaron, no fue algo que
que le dijeron desde mucha distancia, que él literal sintió que cuando se agachó, se puso en esa posición para tallar sus pies, para sobar sus pantorrillas, él sintió que sobre la tumba, alguien se paró sobre la tumba donde él estaba sentado y le habló desde esa posición, como si incluso hubiera volteado hacia abajo, lo hubiera visto ahí, le hubiera dicho, oye, te dije que ya no estuvieras robando, lárgate de aquí. Pero me dice que al levantarse y dar algunos pasos volteó y no pudo ver a nadie. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esta situación? Pudieron pasar muchísimas cosas que no me parece coherente que alguien te diga algo así y salga corriendo para que tú no lo puedas ver. Creo que estás de acuerdo conmigo en esto. Si alguien te amenaza así, lo que espera es que te pongas de pie y te vayas, pero esa persona no tiene por qué salir corriendo rápidamente y ocultarse para que no puedas verlo. Pero él me dice que volteó y no pudo ver a nadie, no pudo ver a nada, a ninguna persona en todo el tiempo que estuvo en ese lugar. Ahora, que haya imaginado que alguien le dice algo así, una frase tan específica, pues también me parece un poco complicado porque no es algo... Todas las cosas de las que él me habla que experimentó en esa noche, hasta cierto punto son creíbles. Porque incluso algunas, como ya te lo he dicho, parecen síntomas de un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y son cosas que tal vez ni siquiera él ha considerado que sea esto. Tal vez ni siquiera está enterado que esos son síntomas de un ataque de pánico. Pero todos se parecen, las manos frías, esa sensación de querer salir huyendo, esa necesidad de caminar fuera de tu casa a una hora tan tarde por la noche. Todos lo que me cuenta parecen síntomas de un ataque de ansiedad que lo obligaron, entre otras cosas, sumando a otras cosas, a visitar ese cementerio por la noche. Pero escuchar voces no es parte de los síntomas. No hay una justificación para que ella la haya escuchado algo así y que fuera un producto de su imaginación. Eso sí no me parece coherente. Bueno, como te digo, a final de cuentas tú eres quien decide si todas estas cosas son verdaderas. Lo que te contaba es que sí parece ser muy coherente que estas palabras se las pudo haber dicho alguien que estaba cuidando el cementerio, que estaba cuidando ese lugar por la noche para que precisamente nadie se robara alguna cosa. Te repito la frase, te dije que si seguías robando me las ibas a pagar. Ya no vas a tener ninguna noche de tranquilidad, más vale que te largues. Como te digo, perfectamente cabe en esta suposición que alguien se lo dijo porque es el cuidador y no quieren que siga robando. Pero lo curioso es que me dice que a partir de esa noche y hasta el día en el que él me mandó su relato, su escrito, me dice que todas las noches, o por lo menos, me dice que no es el 100% de las noches durante toda su vida, pero me dice que siempre que tiene un sueño, sueña que está caminando y corriendo por ese cementerio. Y eso es lo curioso, porque si fueras un cuidador, si fuera el caso de que esto se lo dijo el cuidador de ese cementerio, el segundo párrafo de su discurso es lo que no tiene sentido. Ya no vas a tener ninguna noche de tranquilidad. No suena como una amenaza que se haga aquí en México, por lo menos si tú estás fuera de este país. No es algo que digamos muy cotidianamente porque pues todos los insultos son similares. Todas las amenazas que unas personas se hacen a otras pueden llegar a ser similares o tener cierta lógica por lo menos. Pero ya no vas a tener ninguna noche de tranquilidad. No es algo que se escuche muy comúnmente. No es algo que se diga en este país. Porque hubiera tenido más lógica si fuera. Te dije que si seguías robando me las ibas a pagar. Más vale que te largues.
perfectamente eso lo dijo el cuidador del cementerio y pues fue simplemente que él a voltear por alguna razón no lo vio. Por su desesperación no pudo verlo. Y ya, su experiencia es nada más que fue al cementerio bajo unas condiciones muy deplorables que jamás debió de haberse arriesgado de esa forma. Y al final de su experiencia lo encontró la persona que cuida el cementerio y simplemente le dijo que no estuviera ahí, que no está permitido estar ahí, sobre todo porque había habido robos y a él lo confundieron con la persona que estaba robando. Todo eso hubiera tenido lógica, pero al agregar la frase de en medio, ya no vas a tener ninguna noche de tranquilidad, es lo que a mí se me hace extraño, que coincido con él, con la persona que me está narrando esto. No tiene lógica que haya dicho eso. Además, si es verdad que cada vez que sueña, cada vez que tiene un sueño profundo y el sueño es tan sostenible como para que sea un sueño largo, sueña que está corriendo dentro de ese panteón. Justamente como te decía, ese es el tipo de historias que me gustan, que me atrapan, que para mí son inmersivas. Puede ser verdad perfectamente y también puede ser un invento. Puede tener toda la lógica del mundo o puede ser que sea un caso inexplicable. Porque hay algunas personas que podrían pensar, su experiencia en ese lugar, sobre todo de la manera que me lo narra, fue tan traumática que algo le causó en su mente que no ha podido dejar de soñar con esa situación. Que también me dice que no es algo que haya pasado hace muchos años, que realmente se podría decir que es una experiencia reciente, que por eso, que simplemente por eso no ha visitado a un psiquiatra, porque está esperando que los sueños dejen de ocurrir por sí mismos. Bien, y me dice también que pues como te lo comentaba, no es todas las noches, sino es cuando duerme profundamente. Pero él sigue soñando con esto. Entonces, podría ser que la situación traumática le haya provocado esto, que esté soñando esa situación, o de verdad hay algo muy extraño, muy difícil de explicar en la frase central de lo que escuchó. Ya no vas a tener ninguna noche de tranquilidad. Yo al responderle el mensaje, además de agradecerle y lo que siempre hago, le dije que para mí iba a ser muy interesante y si él lo quería así, si no tenía ningún inconveniente, me gustaría seguir informado sobre la evolución de lo que pase. Me gustaría saber si en verdad logró dejar de soñar con esto y pues como dice la frase, ya puede tener noches de tranquilidad, o es que después de algunos meses va a seguir sin superarlo y de verdad decidió acudir con un doctor que le ayudara con esto. Él accedió y aprovecho para, estando ya casi al finalizar este video, aprovecho para agradecerte la confianza. Tu historia de verdad me gustó mucho. Me hiciste ponerme, como lo había dicho, ponerme en tus zapatos y sentir un poco, obviamente, a un nivel inimaginablemente inferior, pero me hiciste sentir un poco las cosas por las que tú debiste pasar. Te agradezco mucho la confianza y pues espero haber transmitido de una manera correcta lo que tú hubieras esperado que este episodio del podcast fuera. Y te reitero que me gustaría estar informado de lo que pase en un tiempo después, si ya dejaste de soñar con esto, porque al igual que otras cosas que he compartido en este canal, esa frase difícilmente se me va a quitar de la mente. Te dije que si seguías robando, me las ibas a pagar. Perfectamente te lo hubiera dicho el cuidador de cementerio. Pero ya no vas a tener ninguna noche de tranquilidad.
O sea, si hubiera sido el cuidador, ¿qué estaba pensando? ¿Te va a seguir todas las noches a tu casa y te va a molestar o te va a buscar todas las noches para tratar de hacerte algún daño? No tiene sentido. Y eso sumado a que me dices que todas las noches has soñado con esta experiencia, puede ser que algo malo haya provocado lo que viviste en tu mente y de verdad necesitas tratarte. Yo haría lo mismo que tú, por cierto. Esperar un poco más de tiempo y esperar y ver si las pesadillas desaparecen por sí mismas, pero me parece fascinante que haya personas que pasan por este tipo de experiencias, de algo que puede ser tan normal, que los síntomas de un ataque de ansiedad te hacen hacer ciertas cosas raras. Yo conozco muchas personas, incluso papás de amigos muy cercanos a mí, que sufren de ansiedad. Estas personas pasan de los 60 años y durante los ataques de pánico que tienen por las noches salen de sus casas y empiezan a caminar rodeando por ejemplo, un centro comercial. Y mi amigo tiene que dejar a su familia e ir por su papá y tratar de tranquilizarlo y sobre todo evitar que le pase algo malo mientras está caminando a esas horas de la noche él solo por una plaza. Entonces me pareció muy interesante lo que viviste. Espero que para todas las personas que escucharon el episodio también haya sido inmersivo, que también se hayan dejado atrapar por el relato. Y como siempre, te agradezco por haber escuchado hasta este punto el podcast.